Buen día a todas y todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Les quiero presentar a nuestro expositor. Él es Horacio Samaniego. Trabaja en Valdivia, académico de la Universidad Austral. Trabaja en el Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral. Bueno, Horacio se ha interesado en describir y explicar dinámicas de sistemas complejos, desde la ecología, integrándose también con problemáticas de sistemas urbanos. Ha trabajado en temas que tocan lo social y lo ambiental, utilizando herramientas de datos masivos, de Big Data. Ha sido un gusto poder compartir conversaciones con Horacio, conocer un contexto como él guía de una exalumna de nuestra facultad, y la idea es que podamos tener una conversación después de una presentación. Hoy la invitación a Horacio, y agradecemos tu tiempo, Horacio, es que nos pueda compartir su visión respecto a cómo es una formación para la sustentabilidad, pensando en esta educación en contextos universitarios. Y la idea es que ojalá podamos, después de la presentación, tener un tiempo de conversación, así que siéntanse libres también de ahí, preguntar o comentar lo que les parezca, de manera que podamos tener una conversación distendida. Sin más, Horacio, te agradezco tu tiempo y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Luisa, a la Facultad de Ingeniería, que en realidad es para mí por lo menos un gran referente en términos de comprender, estudiar los sistemas actuales, digamos, y siempre he tenido una relación muy bonita con todos ustedes, digamos, en distintas épocas, con distintos profes y distintas colegas. Así que la verdad es que para mí, cuando me invita a Felipe a participar en esto, yo feliz, es un gran honor poder estar aquí. Y tratar de más o menos setear un poquito el marco. Preguntaba yo a Felipe, bueno, ¿qué es lo que realmente queremos hablar, digamos, en una presentación de este tipo? Y bueno, en realidad el tema de sustentabilidad y tratar de pensar qué es y cómo yo he abordado, cómo yo he pensado, cuáles han sido mis últimas, o sea, qué he ido derivando en mi carrera de investigador, digamos, de académico y de formador. Como les contaba Felipe, yo soy originalmente un ecólogo. Yo estudié biología en la Católica y he ido como derivando justamente producto probablemente de pensar en temas tan amplios como son la sustentabilidad. Finalmente, si bien mis intereses son variados, he ido un poquito asociándome a algunas temáticas, y hoy día la temática o el financiamiento que mueve mi investigación es lo que yo les voy a mostrar aquí. Y tiene que ver, no sé si exclusivamente, pero esencialmente sobre dinámicas que tienen que ver con lo urbano, con el espacio de la ciudad, y una de las características que tiene la ciudad, que es la diversidad. ¿Ya? Tengan en mente que yo soy de formación biólogo, ecólogo, entonces desde esa perspectiva un poco les voy a contar un poquito de eso. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, bueno, en realidad la definición más citada de qué es lo que es la sustentabilidad como concepto bien amplio es aquella definición de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y es el desarrollo sostenible, es justamente aquel desarrollo que va a satisfacer la necesidad del presente, de hoy, sin comprometer las capacidades que pueden tener generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, Horacio, solamente que creo que quieres compartir la pantalla y no la estamos viendo en este exacto momento. Si la puedes compartir otra vez, creo que estamos bien. Perdón la interrupción, pero prefiero para bien de a todo. ver.
¿Y todas? ¿Será ahí? Ahora sí. Ya, Perfecto, lo siento. Gracias. perdón. Entonces partimos allí y luego yo les hablaba sobre la definición de sustentabilidad, ¿cierto? Entonces queremos esencialmente pensar en el desarrollo, un desarrollo sostenible, sustentable, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras, ¿verdad? Ahora, hay distintas aristas en este objetivo de desarrollo sustentable. El primero son las personas, el planeta, la justicia, y las que están ahí en el símbolo clásico, digamos, que muestran las Naciones Unidas. Pero un elemento fundamental desde la ecología ha sido el concepto de resiliencia. Y este concepto de resiliencia justamente se hace cargo de que en realidad vivimos en un mundo cambiante, vivimos en un mundo que está en permanente movimiento, y este término resiliencia es un término acuñado por un ecólogo canadiense, Holling, C.S. Holling, y que denota la capacidad de un ecosistema para poder responder a perturbaciones o disturbios, ¿verdad? O sea, se piensa de que estos ecosistemas de una u otra forma están siempre siendo empujados están siempre siendo empujados fuera de su estado de equilibrio. Y están siendo empujados esencialmente por simple azar, por fenómenos estocásticos, y también por la actividad antrópica, por nosotros los humanos. Entonces, el problema es que existen perturbaciones que van a ser muy profundas y que pueden implicar cambios en el régimen en que funcionan estos mismos sistemas o las estructuras que los rigen. Entonces, desde esa misma perspectiva, existen entonces este concepto de sustentabilidad, que es vivir dentro de los límites de lo posible, acomodar las necesidades de futuras generaciones, buscar estados estables, en realidad está siempre sometido a trayectorias cambiantes que afectan su estabilidad, el dinamismo, el equilibrio, y debiéramos pensar para poder mantener el sistema sustentable, en que no basta con ser sustentable, sino que es muy necesario ser resiliente. ¿Ya? Y eso significa poder recuperar la funcionalidad, manejar cambios inesperados, adaptarse y ajustar continuamente el estado de nuestro sistema. Entonces, como quiero dejarles esto un poco en la retina de lo que yo les voy a contar, en el sentido de que existen tiempos en que estos sistemas requieren para retornar a esos equilibrios, existen estados estacionarios en que pensamos que funcionan estos sistemas. Entonces, entonces se describe en la teoría de la resiliencia de que existen distintos estados alternativos en estos ecosistemas, ¿verdad? Y las causas y gatilladoras tras la pérdida de resiliencia son las que van a causar cambios en los regímenes. Por ejemplo, existen distintos estados dependiendo de la estabilidad de esa resiliencia que se han descrito y aquí hay una tabla provista por Folky en el Annual Review de Ecología y Sistemática, donde muestra cómo en distintos ecosistemas se puede estar en distintos regímenes y en distintos estados. ¿Ya? Entonces, lo esencial, y aquí, y esta es la conexión que es bien laxa, y yo quiero como dejárselos planteados para que podamos discutirlo después, es que hay dos conceptos que son esenciales. Primero, la conectividad entre los elementos de este sistema, y la homogeneidad, ¿verdad? En general se piensa que la modularidad y la heterogeneidad van a permitir, van a facilitar la capacidad adaptativa, las pérdidas locales y el cambio gradual de ciertos sistemas. Sin embargo, cuando esa conectividad se pierde y esa heterogeneidad se pasa a ser más bien homogénea, lo que ocurre es un poco lo que se ve en este estado, donde pueden haber pérdidas que son de una u otra forma irreversibles en el funcionamiento de estos ecosistemas. Entonces la resistencia al cambio se pierde, la reparación de conexiones locales se pierden y ocurren transiciones críticas que hacen pasar desde un estado a otro sin poder volver atrás.
¿Ya? Voy a saltarme. Entonces, un elemento esencial en este proceso es el concepto de diversidad, ¿verdad? La diversidad, como aquel elemento que denota la existencia de distintas subunidades que están conectadas entre sí de distintas maneras, va a tener un efecto directo sobre la posibilidad de resiliencia, la posibilidad de retornar o de recuperar funciones originales. ¿Ya? Entonces, desde mi mirada, la gran pregunta que yo me he hecho, y el tránsito que yo he hecho desde la ecología a la ciudad, es pensar que en realidad nosotros, los humanos, vivimos en un ambiente cambiante, y en realidad vivimos en un ambiente cambiante donde utilizamos recursos que nos circundan, pero los acaparamos y los centramos en un espacio urbano. Y la gran pregunta entonces, ¿qué es la ciudad? ¿Cómo podemos pensar en la ciudad con respecto a estos conceptos que yo les estaba planteando? ¿Ya? En realidad la ciudad es aquel espacio, aquí está la Plaza de Valdivia, ¿no? Es aquel espacio donde ocurre esta interacción social, donde ocurren estas interacciones entre los elementos que conforman la ciudad, que somos nosotros los humanos. Entonces, en realidad la ciudad son estas redes de interacciones que están sobrepuestas unas con otras que no son muy distintas a estas representaciones, más bien teóricas, pero representaciones de cómo funcionan estos ecosistemas en la red. Entonces, la ciudad en realidad es un constructo social que facilita la vida, donde el tamaño y la densidad de la población pueden ser en realidad superiores a los normales, o sea, hay una densificación, hay una diferenciación de la población, no todos los residentes cultivan sus propios alimentos, lo que da lugar en realidad a especialistas, hay gente que se dedica a ciertas áreas del saber versus otras, pagan impuestos a una deidad o un rey, ¿no? Hay infraestructura, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una descripción que es bastante antigua sobre qué es lo que es. Pero en definitiva, lo que podemos pensar es que la ciudad son sistemas complejos. ¿Por qué? Porque se subsumen en el espacio urbano a lo menos 4 características. Primero, es que se puede describir a la ciudad utilizando distintos idiomas, distintas maneras de describirse. Dentro de la ciudad viven estos elementos, estos agentes, lo que llamamos urbanitas, ¿no? Que en general actúan según sus propias ideas, según su propia idiosincrasia, y en general son súper difíciles de predecir. Actúan sin un control local, sin un control central, perdón. Y ese hecho hace que sean súper difíciles de predecir. Sus trayectorias, sus actividades, sus patrones de consumo, sus patrones de estudio, son súper difíciles de comprender en el corto plazo porque son decisiones autónomas que toman estos agentes. Y a pesar de eso, producen elementos que son propiedades que son emergentes en el espacio urbano. Entonces, el gran desafío, y esa es una descripción súper explícita y como muy spot on, como dicen los anglosajones, digamos, de lo que es un sistema complejo. Entonces, el gran desafío es cómo hacer estas ciudades más sostenibles, cómo hacer que las generaciones futuras puedan disfrutar este espacio urbano, vivir en un ambiente libre de contaminación y en cierta armonía como buscan. Otro de los grandes desafíos es qué pasa cuando estos sistemas empiezan a crecer, se hacen cada vez más grandes y más grandes. Entonces, desde los sistemas complejos, voy a plantear como hipótesis, o como tesis más bien, es que necesitamos una visión integrada de la dinámica y de cómo funciona esta ciudad. El hecho es que hoy día vivimos en un mundo hiperconectado, donde en realidad gran parte de la información está almacenada de forma digital. Y existe una gran disponibilidad de la información digital y desde el año 2008, creo, donde Martin Hilbert propone que en realidad se ha duplicado, hay más información almacenada en espacios digitales que información analógica. ¿Ya? Eso nos permite hacer cosas
en realidad, no sé si fantástica o por lo menos sorprendente, es que es, por ejemplo, estudiar el comportamiento de estos urbanitas. Y aquí hay un ejemplo súper simple y un poco medio capcioso, que es justamente la diferencia entre en un sitio como OK Cupido, digamos, que es un sitio de citas, ¿ah? Entre la diferencia entre cómo los hombres seleccionan a las potenciales parejas, ¿ah? Y cómo las mujeres lo hacen. Y eso es solo mirando esta data. ¿Ah? En realidad, los hombres buscan mujeres mucho más jóvenes y las mujeres buscan hombres mucho más, en general, mayores que su propiedad. ¿Ah? Y eso se ve simplemente por mirar los datos. ¿Ah? Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo un poquito mañoso, ¿ah? Es simplemente decirles que gran parte de la información que tenemos para comprender, ¿ah? Y hacer de este mundo un mundo más sustentable está ya capturada en datos. Entonces, eso hace que, así como Galileo Galilei, cuando le presentaron el telescopio, ¿ah? Que se usaba para mirar desde el microscopio, cuando Galileo Galilei tomó el microscopio y decidió apuntarlo hacia arriba, abrió todo un nuevo campo de estudio que es la astronomía. ¿Ah? Entonces, desde esa misma perspectiva, esta noción de mirar datos ya colectados se transforma un poco como un socioscopio, donde somos capaces de mirar esta información almacenada para tratar de comprender cómo nos comportamos socialmente y cómo este comportamiento o este patrón de comportamiento pueden ser estudiados para hacer sistemas más sustentables. Si les quiero contar un poquito con esta larga introducción, contarles un poquito sobre este proyecto que estoy iniciando junto a ex estudiantes de su propia facultad, como Ricardo Estubia, que estudió ahí en Bochef, con ustedes, con la socióloga Alejandra Race, y Diego Caro, que es un informático, donde nos hemos adjudicado un proyecto que justamente trata de estudiar la geografía de la segregación, utilizando el estudio de patrones de movilidad, desde el Big Data y del análisis de sistemas complejos, de redes complejas. ¿Ya? Este es un proyecto Fondesit que tiene como objetivo analizar los datos para comprender la ciudad, generar mapas de segregación social, estadística de movimiento de los habitantes y una descripción de alta resolución de cómo la gente interactúa justamente para comprender un poco mejor cómo ocurre la socialidad y cómo funcionan estos sistemas, y para pensar en hacerlo de una otra forma más sustentable de lo que está. Existe una gran cantidad de datos. Este es solo un ejemplo de Juan, que ha colectado todos los datos sobre Santiago o muchos datos sobre Santiago y tratado de mapearlo. El desafío es darle sentido a esta información. ¿Ya? La hipótesis que tenemos para el trabajo de este Fondesit que se está iniciando es que, bueno, gran parte de la información demográfica, socioeconómica, está actualmente alojada en bases de datos privadas. Y uno de nuestros socios en este proyecto ha sido Equifax. Es Equifax que se ha comprometido y ha estado trabajando con nosotros para poder proveer y disponibilizar a este proyecto información fina en términos espaciales y temporales de las condiciones socioeconómicas de las distintas ciudades en Chile. ¿Ya? Tenemos también registros de telefonía móvil, proveído por proyectos anteriores con los cuales yo he trabajado, proveniente de Telefónica Chile, y tratar de comprender también cuál es el rol de la homofilia como un componente importante en los patrones de segregación. ¿Ya? Y finalmente tratar de abordar directamente cómo el tamaño de estos sistemas va a afectar positivamente o negativamente patrones de segregación en Chile y en otros lugares del mundo. ¿Ya? Los mecanismos son simple cartografía, redes complejas y estudios de patrones de escalamiento. ¿Ya? El dataset de telefonía que tenemos es un dataset donde están los registros de llamadas
por antena, totalmente anonimizado para todas estas ciudades en Chile, y lo que nos permite justamente es, de una u otra forma, sacar del baúl, no sé tanto del baúl, sería un poco presumido planteárselo así, pero darnos cuenta de que en los años 70, este caballero, Thorsten Hagelstrand, un nórdico, proponía ya estudiar la geografía del tiempo como una manera de desarrollar un marco metodológico para integrar el potencial de interacción de los lugares de forma espacialmente explícita. Es decir, él dice, oye, ¿saben qué? Nosotros deberíamos poder, si pudiéramos construir un prisma de espacio-tiempo, donde tenemos en el eje X, Y espacio y tiempo en el vertical, en la Z, podríamos estudiar cómo cada persona usa ese espacio y comprender cuáles son, producto de las trayectorias individuales, al integrar el estudio de las trayectorias individuales, comprender cuál es el potencial de estos lugares en términos de interacción. Y esa es la lógica que nosotros queremos, hemos estado usando en el laboratorio para comprender cómo la gente se mueve de antena a antena utilizando esta información de telefonía, donde tenemos, por ejemplo, individuos que se mueven de esos polígonos, de esas antenas, e integrarlos con otras trayectorias para poder describir un poquito mejor cómo ocurre el movimiento de estos habitantes. Haciendo eso hemos sido capaces de generar una serie de publicaciones y de generar distintas descripciones del estado de este espacio urbano. Primero, integrar o comprender algo de cómo ocurren estas redes de interacción sociales, y caracterizar la topología de estas redes de interacción en las distintas ciudades de Chile, comprender de una u otra forma, utilizar la manera en que estas trayectorias ocurren para definir el espacio urbano, la extensión del espacio urbano, como una manera dinámica que ocurre a lo largo del día, o por ejemplo también estratificar la movilidad de los habitantes en distintas partes de la ciudad y efectivamente corroborar, en este caso, en este artículo del Royal Society of Open Science, donde de una u otra forma corroboramos la forma centrípeta que existe en la gran ciudad que existe en Chile, que es Santiago de Chile. Y comprender cómo eso está realmente correlacionado con la estratificación socioeconómica que se ha descrito para Santiago. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos, las preguntas que tienen esta línea de acción que nos hemos planteado en este proyecto, es buscar y definir en el ámbito espacial y socioeconómico la mejor manera de estratificar este espacio urbano en función de las dimensiones de educación, de ocupación, de ingreso, de patrimonio, que es toda información que hemos estado recogiendo desde Equifax. La idea es poder profundizar el desarrollo de índices de segregación que no solo estén orientados al mirar a los habitantes, a los urbanitas como simples consumidores, sino que como sujetos de derechos que utilizan el espacio urbano y que utilizan su infraestructura, y en esa infraestructura interaccionan con otros congéneres, digamos, para generar este valor agregado. ¿Ya? Y en el ámbito técnico y más de cómputo, es justamente desarrollar con esta data privada procesos de análisis, algoritmos de representación, modelos de integración para la construcción de redes complejas, para poder mirar cómo estas personas interactúan, e interfaces de usuario, y poder proveer alguna plataforma de análisis que permita comunicar esta información a tomadores de decisiones. ¿Ya? Bueno, hemos hecho algunos avances en eso, en términos de mapear un poquito el rol de ciertos indicadores de segregación, con, por ejemplo, Álvaro Carrasco, un estudiante de aquí de geografía en Valdivia, ha trabajado con nosotros. La Alejandra Race ha trabajado bastante temas que tienen que ver con tema educacional y tratar de mapear la segregación desde esa perspectiva. Y bueno, Diego, utilizando datos de telefonía y tratando de mapear los inicios de la pandemia, tratar de comprender cómo eso ha ocurrido en el espacio urbano. También hemos colaborado con gente en Brasil y en Francia, que son colaboradores en este proyecto, donde, por ejemplo,
aproximaciones similares para la ciudad de Río, donde justamente tomamos un índice de diversidad para tratar de comprender cómo, a partir de datos de telefonía, se asociaba a distintos indicadores urbanos, como es el porcentaje de escolaridad primaria, secundaria, el porcentaje de la población de raza negra y otros de los blancos, y ver cómo eso estaba asociado de manera muy distinta con respecto a la diversidad de Río de Janeiro, del Gran Río de Janeiro. De la misma manera, estamos a puertas de, ya espero que salga este artículo donde hemos mirado y segmentado los trayectos para la ciudad de Santiago, bueno, para todo Chile en realidad, y utilizando técnicas de reducción de datos, de clustering, esencialmente para poder generar un pulso de la ciudad y tratar de comprender cómo se mueve la gente y cómo el patrón de movimiento de los grupos sociales más acomodados, que son en realidad los grupos rojos, en este caso el clúster 1, que en realidad en la semana se mueven mucho más cercanos a sus domicilios, pero el viernes en la tarde produce un cambio drástico donde se invierte absolutamente el patrón. Los menos acomodados son aquí los verdes claros, y resulta que esos son los que más se mueven hacia sus trabajos durante la semana, pero que los fines de semana se quedan cerca de sus casas, a diferencia de los grupos sociales más acomodados, socioeconómicos más acomodados, que en realidad invierten y parecieran irse o viajar a sus residencias secundarias. Y entonces la idea justamente de este manuscrito o de este artículo es justamente desarrollar proponer un algoritmo para poder mirar estos datos, para generar inferencia de cómo ocurre la socialidad y la interacción y el social mixing, que se llama, en el espacio urbano de Chile. Esto está fuertemente dominado, aunque el análisis se presta, o sea, se analiza todo Chile en general, está todo tan centralizado en Santiago que estos datos más bien representan lo que ocurre allí en Santiago. Entonces, para volverlo de una u otra manera a la exposición original, introductoria, es justamente hacerles ver que en realidad la conectividad y la diversidad son elementos esenciales. Y con esto espero abrir la conversación y decirles que tratar de abrir la conversación en términos de discutir el rol, la importancia de la diversidad y de la segregación y de la movilidad en poder pensar en construir ciudades que son más sustentables. Eso es un poco lo que yo les tenía para hoy, pero no haberme extendido demasiado. Estos son los financiamientos que hemos logrado apalancar en el laboratorio de ecoinformática. Nosotros funcionamos en la Universidad Austral de Chile, aquí en Valdivia, y trabajamos bueno, con distintas personas, en distintas instituciones, tanto a nivel local en Chile como en el extranjero, en Brasil, en Estados Unidos y en Inglaterra sobre todo. Eso, estoy abierto para todo tipo de preguntas.